Hola, ¿cómo están? Hola, Mili. Hola, Mieli Bella. Bienvenidas a nuestro podcast número 5. Hoy vamos a tratar un tema súper chévere y tenemos una dinámica un poco distinta, Mili, a lo que tenemos en las anteriores, porque hoy vamos a hacernos unas preguntas que ninguna de las dos sabe cuáles las preguntas. Para que respondamos, y es acerca de esos primeros 40 días después de que nació nuestro bebé, cómo lo enfrentamos. Y vamos a hablar de esos primeros 40 días, pues porque desde el punto de vista médico, clínico, efectivamente hay muchos cambios. De hecho, pues se habla de un posparto temprano, que son un posparto temprano y un posparto tardío, que son esos 40 primeros días, 6 a 8 semanas, en donde hay muchos cambios en las mujeres, pero también hay un trasfondo cultural en esos 40 primeros días, que dependiendo del país o de la ciudad donde están, pues algunas mujeres tienen unos cuidados especiales también, ¿no? Entonces, como que vamos a hablar un poquito de eso, pero no sabemos qué pueda salir de aquí. Que vaya a preguntar. Y además son cosas que creemos que no sabemos una de la otra, ¿no? Pues después de tanto charlar, creemos que ya conocemos muchas cosas, pero tal vez por ahí cosas nos escapa. quedan, entonces son esas cosas que no conocemos de la otra. Entonces, ¿quieres Bueno. Tengo miedo. No, piedra, papel o tijera. A ver. Piedra, papel o tijera. Comienzo yo. Primero, ay, no sé, es que teníamos que sacar 5 preguntas y yo me emocioné y saqué 7. A ver, escoge. Yo las tengo aquí. Bueno, en esos primeros 40 días, ¿alguna vez llegaste a hacerte la pregunta, Dios mío, ¿qué hice? Como con mi bebé, como que ¿y ahora qué hago? No con mi primer posparto, pero sí con el segundo. ¿Sí? Uy, con el segundo. Por lo que les contaba la vez pasada, que con el segundo pues fue que el COVID, o sea, pues es bebé pandemia, que estuvo ese paro nacional, que fue, bueno, hubo como varias situaciones, entonces yo dije, Dios mío, ¿yo a qué mundo traje a mis hijos? Porque me puse a traer hijos, pero fue con el segundo. Gonzalo me daba como cosa, o sea, no tanto que hice, pero yo era, ay, ya llegó la noche. ¡Ah! ¿La noche te daba duro la noche? La noche me daba muy duro porque, no sé, aunque Salo no se despertaba mucho, o sea, ella era como cada 2 horas exactas, pero había noches más difíciles que otras, pues que era más difícil dormirla, alguna cosa así. Entonces siento que más que hice era como, llegó la noche, ¿qué voy a hacer? Ay, no, que esta noche no sea dura. O a veces decía, la noche de anoche fue dura, esta no debe ser tan dura. Pero pues cosas que uno vive, y la lloradita en el baño en la que uno se desahoga y listo. Pues déjame decirte que me acabas de dañar una pregunta. ¡Ay, no! Pero bueno, tiene 7. Esa era una pregunta. ¿Lloraste en esos primeros 40 días? Sí. Sí. Ahorita les cuento, pero sí. Ok, me dañó, se me adelantó la pregunta. Ya, pues yo no sé qué tantas preguntas tenga, señora, por Dios. Bueno, a ver, siguiente pregunta. ¿Qué fue lo más descabellado que tuviste que hacer en esos 40 días porque es tradición familiar o cultural? Ay, ojalá mi suegra no lo vea. Pues mi mamá y mi suegra sí pues creen mucho en los 40 días, los cuidados, y ellos, yo no mucho, así como de alimentarse bien y ello, pero no así como que el gorro, los algodones en los oídos, ni nada de eso. Entonces, ella, pero ella muy linda, o sea, de verdad que sí lo agradezco porque pues ella estaba muy preocupada. Compró que grasa como de gallinazo, grasa de gallinaza, de gallina, o una cosa así, de gallina. Y que esa grasa uno se la colocaba ¿con qué era? Eran como unas hojas, no me acuerdo de qué eran las hojas, si era de repollo, ¡ay, Dios mío! Entonces uno se la colocaba en la pancita y que eso le ayudaba a que no te quedara barriguita, o sea, que se te sumiera la panza. Entonces yo no me quiero poner eso. No, pues ella la fue y la había conseguido, la trajo, la consiguió la mamá de ella, o sea, la abuela de mi esposo. Ajá, entonces como que, uy, hacerles el feo, como que, pero por favor se lo pone. Entonces yo me la puse como 2 noches, pero imagínense uno en el posparto, con el pecho saliéndole un montón de leche mojada, una espelucada, y aparte tocaba ponerse ese coso, y entonces tocaba ponerse unos calzoncitos más altos para que le apretara y eso le quedara allí. Creo que eran unas hojas de repollo. Amiga, yo no sabía eso. Una cosa re loca.
sentía, o sea, como sucia. Uno bien pues, desbaratadito, exacto, bien feito que se siente en esos días y lo acaban de rematar así, peor. no. Entonces yo me lo puse como 2 días y Suegrices son, o sea, páguennos spa en esos días. Dije, no, ya, o sea, me lo puse 2 días y ya, pero en serio que se le ayuda a asumir la panza, que no le quede barriguita, prefiero que me quede, lo que sea, pero ya no más, claro, porque, o sea, yo me sentía horrible, o sea, porque me acostaba y con todo ese montón, no, o sea, horrible, muy feo. Eso fue lo más loco. O sea, por eso decíamos que no sabemos qué surja de todas estas preguntas. Eso fue lo más horrible. Siguiente. Vamos a hacer, me toca a mí. Bueno. ¿Tú sentiste que desplazaste a tu esposo en esos días, en esos primeros 40 días? ¿Es que esposo te sentiste desplazada? Detrás de cámaras. Yo sufrí la depresión postparto de Salo. ¿Sí? Es que hay un problemita en cuestión, pequeñito. Yo creo que no, o sea, yo trataba de ser muy consciente de que mi rol fundamental es ser esposa. Okay. Pero biológicamente es imposible, pues, o sea, uno puede como mentalmente saber, pero biológicamente tu cuerpo en ese momento, a lo que se volca todo tu cuerpo, todo tu ser, tu mente, todo es al bebé. Entonces, eso también era un tema que habíamos hablado pues previamente con Juan, de que tratáramos como de mantener esos espacios. De hecho, creo que una de las cosas bonitas fue que al 5.º día me dio la loquera de que yo ya no me aguanto estar encerrada, no puedo, yo necesito salir. Y le dije, bueno, vámonos, me invitas a algo al campanario, así sea, lo que sea, un café, lo que sea. Y Juan tenía que salir a comprar algo a un centro comercial de acá de la ciudad, que quedaba en ese momento como a 5 minutos de la casa. Compramos ese algo y yo ese momento que fue como media hora lo sentí en ese 5.º día como tiempo de pareja, pues porque en ese momento dejamos a la nena con mi mamá acabada de lactar, entonces me daba 2 horas porque esa lo era exacta cada 2 horas. Entonces para mí fue como muy bonito, y como familia una de las cosas que nosotros tenemos es que sí o sí tratamos de buscar esos espacios. Entonces al principio pues mi suegra, bueno, al principio 40 primeros días pues era difícil. Sin embargo, por ejemplo, en la madrugada, por ahí 5 de la mañana, Juan se despertaba y orábamos juntos, o él me acariciaba la espalda o me hacía un masajito, o sea, como que tratábamos de mantener ese momento de pareja, por pequeño que fuera. Eso sí, a las 7 de la noche los dos estábamos moridos como hasta mañana, porque a las 9 nos iba a tocar otra vez, pero creo que tratamos de conservarlo. Yo creo que Juanito se sintió desplazado, y ahorita lo que decía detrás de cámaras es porque porque él vivió la depresión postparto. Yo, o sea, con mi primer postparto yo estaba tranquila, a pesar de que lloré, pero estaba tranquila. Sin embargo, a Juan sí le dio mucho más duro el hecho de que llegara Salo, de cuidar un bebé, o sea, a él lo desesperaba más el llanto, como que ¿por qué llora todo el tiempo? Pero es normal. Además que él es una persona que yo le digo que es una persona paz, no diagnosticada por su esposa, que es una persona altamente sensible. O sea, Juan, los olores fuertes, ni siquiera fuertes, o sea, él va a un lugar y es como, ¿a qué huele? Huele diferente, sí. Lo mismo con los oídos, o sea, él, por ejemplo, si yo tengo música a todo volumen y llega a la casa, lo abruma la bulla. Entonces imagínate un bebé recién nacido que llora cada que quiere llorar por todo. No, ese pobre estaba súper abrumado, o sea, como que él decía, pero es que no es normal, pero ¿por qué llora tanto? Pero aparte mi hija bien lloroncita, que sí era, porque era bien demandante. Entonces... Y él sentía que no podía contenerla porque pues Salo solo quería estar conmigo. O sea, como que toda esa suma de factores, de que él sea tan sensible, de que Salo era lloroncita, de que a los primeros días pues usualmente los bebés, su persona favorita es su mamá. O sea, pues no hay otra persona que los pueda contener como su mamá, por el olor, por el latido del corazón, por la lactancia, por todo. Entonces él no poder como ayudarme lo abrumaba, y creo que él sí se sintió pues como desplazado de ese binomio madre-hija, ¿no? De que como que son ellas dos y yo qué, y yo dónde quedé.
Entonces, creo que él sí se pudo haber sentido desplazado, pero lo que te digo, pues tratábamos de mantener esos espacios, por chiquitos que fueran, o sea, 5 minutos de masaje y a dormir, o nos levantábamos antes que la nena se despertara para poder orar juntos, o sea, creo que eso mantuvo mucho nuestra unión, porque, o sea, a veces a mí me miran rayado cuando yo digo que un hijo es una crisis, pero Sí, es que no, un hijo es claro, una crisis, o sea, es una totalmente. crisis emocional porque viene a trastornar las dinámicas familiares y de ahí a que se acomoden todos, pues van a sufrir una crisis. Y una crisis hablándolo desde el punto de vista de que es un cambio que no sabemos cómo manejar, ¿no? Hasta que pues ya todos nos acoplamos. Ya, te lo pregunto, Miri, porque creo que fue una de las cosas que a mí me dijeron, como que, ay, no, mira que uno se vuelve, como que se distancia uno del esposo, como que uno lo hace a un lado, y yo decía, o sea, yo como que lo tenía en mi mente claro, y yo decía, bueno, voy a tratar, como ya muchas personas me lo decían, entonces yo dije, eso no lo quiero, o sea, quiero que mi esposo se sienta incluido. Entonces, como que lo tenía mentalmente, pero es que biológicamente es una cosa impresionante, mujeres y papás también quienes los estén escuchando. O sea, uno se vuelve como la leona con su bebé y uno quiere volverse la mamá superpoderosa que todo lo hace, ¿no? Y yo decía, no, pues mi esposo es pediatra. Entonces yo, pues, o sea, digo, pues, ¿qué otra persona mejor para cuidarlo, no? Pero no, o sea, yo sentía que yo era la que lo hacía todo perfecto, la que yo tenía que hacerlo, que, o sea, si él le movía un pie así, no, pero ¿por qué le moviste el pie así? Así no, si es así, si a ella le gusta. Entonces como que uno empieza, no, así no, así no, así no, y uno tiende a desplazar. Entonces aquí pues como una recomendación para las mamás, por favor, incluyan a los papás, ténganles paciencia, y los papás ténganles mucha paciencia también a las Ténganse mamás, paciencia. que no son ellas, son sus hormonas en ese momento, la parte biológica de verdad que juega un papel, o sea, es impresionante cómo le cambia a uno la mente, y es que en verdad el cerebro cambia totalmente. Ahora que lo decías, es como no se lo tomen personal en ninguno de los dos sentidos, o sea, Sí. tú hombre no te lo tomes personal, todas somos así, todas estamos, no mentira, No. todas nos transformamos en nuestro transformamos. cerebro, y mujer no te lo tomes personal en cosas que él haga, o sea, no es por ofenderte, los dos quieren hacer lo mejor para su familia, para su pareja, pero es que es un momento en el que uno nos explica cómo se quiere volcar en todo sentido hacia su bebé, y el hombre pues quiere participar, pero a veces termina siendo criticado, desplazado y demás. Entonces Exacto. es complejo también el asunto. Como recordar que todos estamos aprendiendo. Bebé está aprendiendo, mamá está aprendiendo y papá también está aprendiendo. Sí, hacer ese rol, sí, hacer papá, hacer mamá, o sea, no solo estás tú aprendiendo a ser mamá, sino él también está aprendiendo a ser papá. Exacto. Y entender que ese bebé es fruto del amor y de la unión de los dos. Claro. Entonces, pues, integrar al papá, aunque es difícil, pero integrarlo en ese binomio. Sí. ¿Ya me toca a mí? Siguiente, te toca. Espérense que tengo miedo porque creo que las mías estaban muy normales. Yo orgullosa que porque había sacado 7 y Mili le sacó 5, pero... Así, ¡pam! Si pudieras volver al pasado y encontrarte con esa Eli posparto de la primera semana, ¿qué le dirías? Que todo pasa. Que cada día, que viva cada día con lo que trae cada día. Uno siente en algunas ocasiones, o yo me sentí como que estaba en las 4 paredes de mi habitación con la bebé, que lo disfrutaba, o sea, lo amaba, pero lo que hablábamos de pronto en algunos otros, los otros podcasts, que como que yo sentía que se me había detenido el mundo. Y como que yo sentía que el mundo se tenía que parar conmigo, o sea, como que porque... Si yo paré porque ustedes no paran. Exacto, sí, ¿no? Y el mundo seguía rapidísimo, entonces como que eso me abrumó un poquito, pero como eso, como viva cada día trae su etapa, su momento, y no, como que no hay que acelerar las cosas o pensar demasiado en el futuro, vivir ese momento, le diría. Mira que yo, mientras le hacía, yo también decía como que le diría, y ahí fue algo muy similar, vive un día a la vez, porque uno tiende como, ay no, hoy, no sé, hoy no me fue muy bien con la lactancia, hoy no durmió tanto, ay, ¿será que mañana es así? Ay no, ¿cuándo será que pasa este primer mes? Ay, ojalá ya cuando cumpla los 6 meses yo ya voy a descansar porque le voy a dar la alimentación complementaria. No, yo seré feliz cuando ya la meta al jardín. O sea, como que mi mente iba mucho más allá en esos días. Y me pasó mucho con mi primer hija, pues con Salito, pero ya con el segundo no. Pues porque con el segundo era como, ¿sabes? Momento de pausar, pausa, ¿sí?
Creo que con el primero es porque es una desaceleración muy fuerte, o sea, tú De lo que vienes Ajá, como a 100 de claro. velocidad y te frenan en seco, pues, o sea, Ajá. entonces es muy duro el choque. Mientras que en mi caso particular con Jero, pues yo ya venía desacelerada, o sea, yo ya Ya. venía como en 50, 60-50, 40, Ajá. 60-30. Acelerabas, Sí, desacelerabas. porque pues me iba como adaptando a las rutinas. Vino pandemia, nos desaceleró a todos. todos y ahí me Es embaracé. que ahí, perdóname que te interrumpa, eso es como puede ser como una analogía, ¿no? Como Sí. para que las que no son mamás sientan cómo se sintió. Eso es como que tú estás chun rápido, toda tu vida acelere y llega un momento en que ¡pum! Llega pandemia y te dicen no Exacto. sale nadie, se quedan ahí. Algo Pues así se así mismo siente. se siente, sí, Algo sí, así, sí. no lo había pensado. Así mismo se siente. Entonces, claro, yo creo que con Jero no me dio tan duro porque como todo el mundo estaba desacelerado, Ujú. pues de pronto no tanto como yo, pero le habían bajado mucho el ritmo. Entonces con Jero yo me la tomé con calma porque dije, no, si todo el mundo está desacelerado, yo me desacelero más. Otro poquito. Yo me puedo desacelerar a 20 perfectamente. Entonces creo que, o sea, estamos hablando de desacelerarnos en el sentido emocionalmente, o sea, mentalmente hablando, ¿no? Ujú. Pues porque igual Cami ya existía y seguíamos Claro. trabajando y teníamos el proyecto de la alcaldía, o sea, Hay muchas cosas. había muchas claro. cosas que hacer. Sin embargo, creo que mentalmente como que ya no me daba tan duro de no estar 100% trabajando, 100% en mis cosas, porque ya venía en un desaceleramiento y eso a mí ya me dio mucha más calma. Tranquilidad, Sí, ya paz. pude vivir más fácilmente un día a la vez en ese posparto pues inmediato, digamos, bueno, Los 40 inmediato porque es la primera semana, ese temprano, Ujú. que era esa primera semana, entonces fue chévere. Y lo otro era que en mi caso también Jerito dormía más la primera semana porque como yo lactaba a los dos, que se acuerdan que les le decía salía un montón que de me leche. salía mucha leche, entonces ese dormía 3, 4, 5 horas. Y yo era, pero hijo, por Dios, despiértate. No, o sea, él no sé, y nunca perdió Bueno. peso ni nada, entonces pues yo dormía perfectamente, entonces tampoco estaba como ese cansancio por no dormir, que también golpea súper fuerte. Ujú. Ya, listo. Eso, Bueno, esa pregunta no estuvo tan loca. la tuya. Afortunadamente. ¿Cuál será de estas que le hago? ¿Alguna vez llegaste, o sea, tú eres profesional de la salud, ¿cierto? Ajá. Y uno asume que cuando uno es profesional de la salud, de pronto sabe mucho sobre Ujú. maternidad, ¿no? Ajá. ¿Llegaste alguna vez a dudar de que estabas haciendo bien las cosas? Todo el tiempo. Sí. Pues ¿Hasta yo cuándo? creo que por eso hablábamos de que cómo surgió Cami también, ¿no? O sea, Cami surgió porque yo dudaba. Creo que, bueno, en primer lugar, agradecerle a Dios porque yo soy profesional de la salud, trabajé en un centro hospitalario y eso me rodeó de una amplia red de otros profesionales de la salud, no solamente de mi área que es la fisioterapia, sino me permitió conocer médicos de diferentes especialidades, me permitió conocer enfermeras, fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, bueno, o sea, creo que logré rodearme de varias personas. Okay. Entonces, mis dos grandes amigos son médicos. El uno es médico general y el otro es internista, pero los dos son papás. Ahí fueron papás mucho antes que yo lo fuera. Entonces, bueno, uno de ellos me decía como, no, tengan cuidado, no los vaya a desplazar, bueno, que el esposo. Él me decía, no des lactancia materna porque eso los clavan ahí, no sé qué, si sé cuántas, bueno. El otro sí era como, vamos, Mili, que tú puedes, y él era como nuestra fuente de consulta, pues, ¿no? Ya. Porque aunque yo conocía pediatras, estaba pues Jamie, estaba el doc Dulcey, bueno, estaban varios doctores, yo creo que unos 4 pediatras conocíamos. A mí me daba muchísima pena escribirles, aunque, por ejemplo, Jamie en nuestro caso, pues es amiga, es cercana, entonces Jamiecita fue como al tercer día a revisar a Salo, pero, o sea, tanto así que un día yo le medí los reflejos una noche, como la segunda noche, y Salo estaba dormida, pues estaba somnolienta, y yo le empiezo a hacer los reflejos y yo, no, Juan, está hipotónica, o sea, está hipotónica, yo no sé qué vamos a hacer, mira, es que eso debería salirle los reflejos. Y entonces, claro, Jamiecita fue al otro día y ya le hizo todos los reflejos y sí le salieron todos y yo. Hasta caminaba. Entonces Juan me hacía así como que yo creo que a veces el ser profesional de la salud nos juega una mala pasada. Sí, porque uno puede imaginar
panoramas muy, muy, muy malos por Los todo el peores escenarios, sí, ¿no? claro, por el conocimiento justamente que tiene. Entonces yo era como, no, es que ella es A positivo, yo soy O positivo, eso significa que la bilirrubina se le va a aumentar, le va a dar un kerníteros y de pronto hasta por eso está tan adormilada, no, pero amarilla no está, decía yo, no, pero no importa qué tal, o sea, yo me imaginaba lo peor, lo peor. En el mismo parto, como se me regresaba, yo decía, se me asfixió y entonces le va a dar una hipoxia cerebral. O sea, como Dios que mío. todo, y yo ya me lo imaginaba como los niños que uno ve en neuro. No, o sea, eso es terrible, o sea, terrible. Entonces yo creo que uno muchas veces como profesional de la salud, contrario Exagera. a lo que la gente cree de, ay, qué bueno que usted es enfermera, qué bueno que usted es fisio, qué bueno que usted es médico, es peor porque uno tiene mucha más información de dónde nuestro cerebro tomar para, ¿cómo se dice esto? Yo Como, creo que como imaginarse los peores sí, escenarios. o sea, Yo no sé por qué uno no piensa como positivo, no sé si estamos hablando por dijo todos una los amiga, profesionales, tienes un pero inquisidor ahí. exacto, sí, o sea, uno como que relaciona un pequeño detalle con todo lo que uno ya ha visto en el pasado, ¿no? Entonces Y uno uno dice, se sabotea mucho. O sea, yo creo que como profesional me autosaboteaba mucho como mamá. ujú, Y entonces, ay, bueno, esa fue otra cosa que me pasó. Yo decía, yo los primeros días no pude amar a mi hija. Yo ah, no sentía amarla porque yo sentía que si me entregaba a ella como mamá, sí, que era ujú, como debería haberme como debería. entregado, yo sentía que me iba a sesgar como profesional de la salud y Ay, que si le nunca. pasaba algo, o sea, yo eso no lo, digamos, no fue algo que yo hice de forma consciente, ¿no? O Claro. sea, no fue como que yo no la puedo amar, no, o sea, no hice eso. Después lo entendí, o sea, después yo entendía que yo decía, yo le decía a mi esposo, es que yo no amo a Salud, yo no sé, no siento amarla, yo para mí es como una bebé que tengo que cuidar, proteger, pero Como no la siento ese paciencia. amor más profundo como dicen las mamás en Instagram, en redes sociales, yo eso no lo estoy sintiendo y me sentía peor pues por sentir eso Claro. y yo voy y le digo a mi mamá y mi mamá me dice, ay, ¿cómo dice esas cosas? Todos los hijos amamos a las mamás, todas las mamás aman a sus hijos y yo, pero pues yo no sé por qué no la amo. Entonces yo después entendí que yo sí la amaba, solo que no dejaba como fluir ese amor maternal por miedo a sesgarme de que algo malo le pasara y yo no me diera cuenta porque estaba muy embelesada con ella. Ya estás, o sea, te ganó la preocupación, más bien. Sí, La sí, preocupación de que de si que había todo algo fuera malo bien, lo ajá, pudieras identificar. rápidamente. Entonces, si me dices que si tuve dudas, pues con eso te respondo todo. Claro, claro. Uno, sí, o sea, uno duda muchísimo, todo el tiempo hasta ahora. O sea, hasta ahora uno duda, ¿será que esto está bien? Pero también aprendí en este tiempo a soltar, o sea, he entendido que todos nosotros tenemos en cierta medida heridas, dolores, traumas, cosas por sanar de nuestra infancia, que incluso en estos días hablaba algo de yo tenía que compartir algo de la herida de rechazo, ¿no? Ujú. Y yo entendía que yo en mi corazón había una herida de rechazo que ya gracias a Dios está siendo sanada, pero que ni siquiera fue provocada por mis papás. Entonces yo como con eso también entendí que por más que uno como mamá proteja a su hijo del mundo, pues no va a lograr protegerlo de todo y de todos porque ya va a estar el compañerito, ya va a estar el amiguito, ya está el profesor, ya está el vecino, ya está la vecina, bueno, Claro. cualquier persona que por una cosa minúscula pues puede herir el corazón de nuestro hijo o provocar algo que tiene que sanar en un futuro y pues somos humanos imperfectos, entonces como que solté ya el hecho de, ah, pues si no lo estoy haciendo bien, después lo corrijo. Ya, Ya. fin. Súper eso, ¿no? Como de soltar. Entonces imagínense, si uno de pronto como profesional de la salud tiene dudas, cuanto más de pronto a una mamá que no sea profesional de la salud, ¿no? Entonces piensen que todas sentimos lo mismo y todas estamos como en la misma posición. Total. Había una similar. Yo te hice una similar. Siendo enfermera, con Ok. esposo pediatra, ¿hubo algo que te sorprendiera? Como que dijiste, uff, a mí no me prepararon profesionalmente para esto. Uy, Dios. Es que sí. Que es que a mí la teoría me dieron una cosa, pero esta práctica es otra. Siento que muchas cosas, ¿no? O sea, profesionalmente, creo que, por ejemplo, sobre la lactancia, que es muy desgastante, ¿sí? Y eso Ujú. es algo que yo les digo ahora a las mamás, ¿no? O sea, como que
mentalícese que es un trabajo, ¿sí? O sea, sí es algo que fluye natural y que biológicamente estamos preparadas, pero es complejo porque digamos que implica muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si tienes cesárea, acomodarte para la lactancia, o sea, no es solamente sacar el pecho y ya, sino es acomodarte, entonces te duele. Si de pronto tuviste episiotomía, pues acomodarte te va a doler en esos primeros días de lactancia. Pega muy duro el tema de la trasnochada porque al inicio el bebé pues no va a tener un ritmo de sueño, entonces como que come cada hora, luego 2 horas, 3, luego 1, luego a los 30 minutos y no hay un orden, entonces creo que eso me pegó un poco fuerte y entonces creo que eso en parte siento que me ha ayudado mucho, por ejemplo, siendo como enfermera y como asesora en lactancia, en como decirle la realidad a las mamás, no desde mi lado profesional solamente, sino también desde mi experiencia como mamá. O sea, trato de volcar esa experiencia, aunque todas las experiencias son distintas, pero correlacionarlo con lo que dice la teoría. Porque muchas cosas en la teoría dicen, no, tienes que hacer así, así, pero tal vez eso no funciona tanto. Entonces, como mamá, creo que la lactancia me pareció una etapa retadora, y como retadora teniendo, digamos, esos conocimientos y retadora como para, no sé cómo decirlo, como para con las personas que estaban alrededor, porque como que yo sabiendo como que qué se tenía que hacer en lactancia, recibía muchos mensajes contrarios de las personas que estaban al lado mío. Okay, sí. Entonces como que yo decía, bueno, yo sé que lo tengo que hacer así, pero mi abuelita me decía, no, pero así no, tienes que ponerla así, no sé qué. Y yo como que, uno como está con las hormonas alteradas, uno como que no quiere ni decir, ni contradecir, ni pelear, o al contrario, si quiere pelear. Entonces como que, como explicar a todo el mundo, bueno, yo sé que lo estoy haciendo bien, que de pronto es así, y no quiero escucharlo de alrededor, eso también me pareció duro, y que muchas mamás lo reciben, ¿no? Entonces como que está el profesional que sí te dice, bueno, tienes que hacerlo así, pero de pronto va tu mamá, tu tía, te dice, no, así no, tienes que hacerlo de la otra manera. Entonces como ese choque de opiniones de todo el mundo también fue algo que me dio duro y que lo recibíamos a pesar de que ambos somos profesionales de salud y que mi esposo es pediatra, ¿no? Entonces como que me dice, uy, si así somos nosotros, como eran las otras pobres mamás que reciben 500 comentarios no pedidos acerca de cómo lo están haciendo. Yo, digamos que te lo pregunto porque sí, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, pues. Y creo que es fácil decir como mamita, hay que la leche materna es lo mejor, la lactancia materna es lo mejor del mundo, péguelo y ya. Pero cuando tú vas al péguelo, no, es que es una mamá que está sola en su casa, que no tiene una red de apoyo porque su esposo trabaja todo el día, que vive sola acá en la ciudad, que no tiene una red de apoyo porque vive sola en la ciudad, pues el péguelo no es tan fácil. O sea, ella sabe que la lactancia materna es lo mejor y lo quiere hacer, pero ¿quién puede con el cansancio? Y si la única forma es que ella le pueda ofrecer un biberón y que ese bebé, no sé, descanse más fácilmente o no le den gases, yo qué sé, o que pueda hacer lactancia diferida, que el esposo lo pueda estar, o sea, como que ahí ya uno dice, pues depende, sí, la lactancia es lo mejor, por supuesto, claro, pero de ahí hay que ver las dinámicas familiares, hay que ver qué tanto tiempo, por ejemplo, yo conozco mujeres que al mes tienen que volver a trabajar. Exacto, por ejemplo, es que hay casos diferentes, ¿no? O hay formas diferentes de dar la lactancia, por ejemplo, la lactancia diferida, y a veces decimos, no, tiene que ser directamente del pecho, como pero pues sí, incluso es una manera, primero que la mamá descanse y segundo que podamos incluir al papá dentro de ese cuidado del bebé y que el papá se pueda sentir incluido también, ¿no? Entonces... Pero hay mamás también solteras, por ejemplo, dirán por ahí. Ejemplo, cuando es una mamá soltera y no hay papá y no tiene una buena red de apoyo... Exacto. Uy, más difícil, ¿no? Y aparte tiene que salir a trabajar porque es la única que ve por el sustento del bebé y por el sustento de ella propio. O sea, todos esos casos son realidades distintas. Son realidades, exacto. Y no podemos como sesgarnos a decir esto se hace así y punto, sino que hay que acompañar nuevamente el proceso y adaptar las herramientas que tenemos para la situación que esa mamá presenta para poderle ofrecer las mejores soluciones o las mejores herramientas en ese momento para ella, porque puede ser que ese primer mes sea así, pero puede ser que el segundo mes sea diferente, pero puede ser que el tercero, que ya en estos días escribían en un comentario de YouTube, leí algo como que ya va varios meses sin poder lactar o 2 meses sin poder lactar, que los 2 primeros meses nunca lactó
y que ahorita está tratando de hacer relactación, pero que por más que lacta, quiere lactar a su bebé, pues no lo puede hacer, No lo he logrado. no ha logrado. Entonces, que porque el niño estuvo primeramente hospitalizado, que porque después tuvo otra situación particular esa mamá, entonces uno dice, bueno, pues hay que evaluar, sí, también ese sentido. Es la verdad difícil, por ejemplo, en ese caso que después de 2-3 meses se haga un proceso de relactación, no imposible, pero depende de varios factores, si la mamá está presente todo el tiempo, o si la mamá tiene que salir a trabajar, o si tiene una buena red de apoyo, si hay alguien que pueda ofrecerle el banco de leche, o sea, como que hay tantos factores que no es tan fácil como muchas veces nosotros lo planteamos de lactancia materna 100% siempre a todo mundo, sí, aconsejable, sí, pero de ahí hay que ver las realidades. Exacto, y cómo estamos apoyando a esas mamás, ¿no? Porque, por ejemplo, llegan muchos de asesorías que, por ejemplo, me dicen, o que les han dicho a las mamás, tiene que pegarlo, ¿cierto? Póngalo, simplemente es ponerlo y eso le va a empezar a salir leche. Pero nunca le preguntamos a la mamá cómo está, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo que a mí me gusta es preguntarles a las mamás, ¿cómo te sientes? ¿Fue parto? ¿Fue cesárea? Si fue parto, a veces asumimos, no te está doliendo nada porque al segundo día ya estás regia. Pero le duele el corazón por cómo la trataron. Exacto. O la cesárea y entonces, por ejemplo, tomó acetaminofén, el analgésico 2 días y la mamá dijo, no, pues me lo mandaron solamente 2 o 3 días y todavía me sigue doliendo, pero como fueron 3 días, entonces ya me acomodo como sea para darle aunque me duela. Entonces como que hay muchos factores relacionados que a veces no se tienen en cuenta y solamente miramos la parte teórica, pero no la parte de pronto humana que a veces puede haber detrás de lo que pueda estar sintiendo y pasando esa mamá o la misma familia, ¿no? Eso. Siguiente pregunta. Oh. Bueno, va relacionado un poquito con algo que estuvimos hablando y es, ¿crees que con 2 hijos el segundo es más fácil? ¿Fácil? No, el segundo es más difícil, amigos. Okay. O sea, el segundo es difícil por varias razones, pues porque, por ejemplo, hoy justo veía un reel que estaba una mamá en la cama en medio de sus 2 hijos. Entonces se volteaba con el chiquito como de 6 meses y decía, no, pero estoy abandonando a mi otro hijo. Entonces se volteaba, no, pero estoy abandonando al otro. Eso lo siente uno todo el tiempo. O sea, como que estás con el uno, pero como no estás con el otro, porque como no te puedes bilocar, entonces pues estás como que sientes que abandonas al otro hijo, o que estás amando más, o que estás, sí, como dándole más amor porque tienes más presencia hacia el uno. Entonces fue difícil porque, bueno, o sea, digamos que la parte de la lactancia fue muy fácil, ¿sí? Pero la parte emocional es muy difícil, porque entonces el bebé recién nacido demanda como cualquier otro recién nacido, y uno tiene un hijo de 1 año y medio que está cerca a los 2 años, pero sigue siendo bebé, y que está en esos 2 años que uno dice, ay, Señor Jesús, también son duros, donde demandan emocionalmente, que sigue siendo un bebé, que sigue necesitando brazos, que sigue necesitando contención, y tú no sabes si tirarte hacia el bebé o tirarte al de 2 años, ¿no? Y ahí peor el esposo. Y muchas veces a mí, bueno, gracias a Dios, Juanito, no, me ha ayudado así, ¿no? Pero muchas veces yo tuve que dejar al recién nacido e irme con la de 2 años. Okay. Sí, porque yo decía, Salo entiendo un poco más, claro. Y Jero, pues no, Jero puede llorar más. O sea, no me juzguen, ¿sí? Pero pues era lo que yo pensaba en ese momento, si no me funen. Lo que pasa es que yo decía, si Salo tiene 18 meses, es más consciente de que ya, de su mamá, de su presencia, de que la están rechazando. Entonces yo decía, pues para no despertar esos celos, me tiraba hacia ella y dejaba llorar un poquito más al recién nacido mientras calmaba al otro, y ahora sí me iba con ella a atender al otro. Y es muy difícil. A veces me sentía tan abrumada que yo salía como con Jero en la mochila. Juan estaba trabajando y salía con Jero en la mochila, Salo en el coche, y me iba a dar una vuelta porque era la única forma en cómo podía contenerlos a los dos al tiempo, dormirlos al tiempo. Eso sí, paraba y se me despertaba alguno, pero sentía que estaba compartiendo con los dos, o sea, que salía con los dos. Entonces, físicamente es muy desgastante y emocionalmente también lo es, porque uno siente mucha más culpa por dejar al otro abandonado, supuestamente. Ay, pues, ¿no? O sea, yo ahorita entiendo que no era abandono, pero, claro, pero pues eso era lo que yo en ese momento sentía. Hasta el punto pues que ya llegó la depresión postparto, que yo
yo tuve que dejar, o sea, los dos niños, empezó a llorar Salo y yo no la pude contener y me despertó a Jero. Entonces, como me lo despertó, me dio rabia porque yo estaba en un brote de crecimiento y apenas había acabado de dormir, era el de los 3 meses. Entonces, ya los dos llorando, entonces yo me senté en la cama y me puse a llorar y ya ahí fue cuando yo me di cuenta pues que estaba en depresión porque yo la sensación que tuve fue como, uy, que se duerman y nunca más vuelvan a despertar y yo también me quiero dormir y nunca más despertarme. Entonces los tiré allá en el cuarto de Salo, Salo dormía como en el colchón en el piso, pues como tipo Montessori. Entonces los dejé allá y yo me encerré en mi cuarto y yo no lloraba, yo gritaba, o sea, yo era como, estoy desesperada. Y en esas llegó Juan y entra al cuarto y como, ¿qué te pasa? Y yo, ve por tus hijos. Entonces Juan se fue como a calmarlos a los dos y luego ya cuando los calmó, pues vino donde estaba yo y yo estaba muy mal. Entonces a ese punto, ¿ves? O sea, es mucho más difícil porque si uno te desgasta emocionalmente y tú dices, Dios mío, no puedo más, pues eso por dos, porque son dos personas distintas, dos personalidades, dos formas de ser distintas. Yo creo que de pronto hay como uno aprender herramientas de contención, de relajarse, de conocerse a uno mismo, de decir cuando, o sea, como ser capaz de decir o reconocer cuando esto me está sobrepasando para pedir ayuda, ¿no? Sí, pues es que en mi caso tengo presente que como era pandemia, Claro. no podíamos traer a nadie a la casa porque yo le tenía terror a un COVID, porque ya habíamos pasado por el COVID del segundo mes con Jero. Es que, excúsenos. ¿Listo? ¿Qué era que iba a decir yo? Ah, ya. Ay, como estábamos entonces en el proceso de pandemia, pues a mí me daba terror lo del COVID, que otra vez le diera COVID, a Jero le dio COVID y le dio una neumonía atípica, entonces eso fue muy, muy, muy duro, muy difícil para nosotros. Entonces yo como que no quería que lo volvieran a contagiar, entonces si yo pensaba en alguien que viniera a ayudarme, tenía que venirse en ruta. Juan estaba trabajando, mi mamá vive en otra ciudad, mi suegra trabaja, o sea, como que yo decía, no, estaba sola, o sea, entonces a eso me refiero con que a veces no es como que tan fácil. Yo le decía a Juan, pues digamos que mi escape herramienta de huida era salir a caminar. Ah, bueno, yo creo que algo que detonó la depresión fue que un día entré al supermercado, iba a un X supermercado. Y resulta que estábamos en pandemia, yo iba con los dos niños, tenía que hacer almuerzo, Juan iba a llegar y me dice el señor celador del supermercado, no, es que los menores de 2 años no pueden entrar y su hija no tiene tapabocas. Y yo me quedo, pero es que yo no tengo en la casa con quién dejar a mis hijos, o sea, necesito mercar. Y me dice, no, pero no puede entrar. Y yo, pues entonces dame una solución, que yo doy la lista y que me la traiga. No, es que no hay nadie o sea, ese día yo me regresé llorando, me tocó caminar como 2 cuadras más, no me vendieron nada. Tú vivías ahí como a 4 casas. Sí, y no me vendieron nada. Y me tocó irme como 3 cuadras hacia otro supermercado, caminar hasta allá con el coche con los niños a hacer mercado porque allí no me lo hicieron. Entonces, oye, no había pensado, imagínate. o sea, ese tipo de cosas, o sea, te abruman porque tú dices, yo no tengo tiempo, o sea, ustedes saben que cuando uno tiene un recién nacido todo es bien, como los tiempos son medidos, pues. Entonces yo decía, Dios mío, tengo que caminar más con el cansancio físico que tengo, emocional que tengo, porque aquí no me atendieron, sabiendo que yo soy vecina, sabiendo que soy vecina de este lugar. No me atienden, me toca caminar más, venir desde por allá con el mercado, en un coche, con el otro niño. O sea, entonces como que todo ese tipo de situaciones a uno lo van golpeando emocionalmente. No, y acabo de pensar, imagínate lo duro que no había pensado desde esa perspectiva. Imagínate una mamá que esté completamente sola, ¿cómo hacía para dejar a su bebé? Claro. O sea, ¿cómo hacía para ir a comprar? Entonces le negaban, o sea, ¿cómo hacía para comprar? Ese era mi caso, o sea, yo no tenía con quién dejarlos. ¿Y cómo hacía? Entonces, ¿qué hacía? Mira que me acordé que pues no fue nada dramático, pero cuando, ¿cómo se llama? Lo que le dan a uno después de tener a un bebé de la EPS, lo que le dan de mamá, el dinero después de... La licencia, la licencia, no. Ajá. La licencia de maternidad,
Entonces me dijeron que podía ir a reclamarla. Entonces yo, no, ese día para mí fue así como, voy a salir, voy a salir. Entonces salí y claro, pues la bebé tendría que unos 4 meses, 5 meses. Entonces pues yo no me la llevé en el fular. Y yo conducí, ¿no? O sea, pues no la llevé en el fular conduciendo en el carro y llegué, ¿no? Entonces yo andaba y fui a entrar al banco y me acuerdo que me dijeron que no puedes entrar porque tienes a la bebé. Y yo como que, pero para mí fue bueno, entonces pues vengo otro día con mi esposo, pero imagínate una mamá que no tenga nadie, o sea, ¿cómo hace para ir a comprar o hacer ese tipo de diligencias? No sé. Y ahí es donde decimos a veces no somos nada humanos con ese tipo de situaciones. Claro, ¿no? porque yo le expliqué al Señor, o sea, yo le decía, es que yo estoy sola en mi casa, o sea, no tengo quien me ayude, no tengo quien me apoye, por Dios, déjeme entrar, tengo que hacer el almuerzo, mi esposo sale ahorita. No, porque no hay quien, o sea, ni tampoco me ofreció una solución, o sea, a ese punto llegamos Venga, de te compro. deshumanizados. ¿Qué necesita? ¿Qué necesitas? Pásame una lista y yo mismo voy y te la compro. Claro. No, simplemente no entra y punto. Entonces, es duro ese tipo de situaciones y creo que eso pues lo van cargando, o sea, cuando surgen muchas de esas situaciones se carga uno mucho emocionalmente y si no hay por dónde fugar, pues ahí va a estar su serio problema. Lo duro. Entonces, pues no es fácil. Tal vez, disculpa, tal vez en algunas situaciones ya tengas más cancha, como dice uno Sí. en Colombia, o sea, como un poco más de experiencia, pero cada hijo es un reto distinto. Sí, Es un reto distinto. sí, físicamente es durito, es durito. Bueno, y tengo una última pregunta. Está bien. ¿Cómo fue ese proceso de verte al espejo? Uy, no, esa pregunta está muy dura. Ay, no. Es que no es que nosotros hablemos de todas las cosas negativas, sino que intentamos hablar de la realidad, o sea, No se desanimen, amigas, No, por favor. no, es la realidad porque siento que a veces uno ha romantizado mucho como todo, todo es perfecto, divino, hermoso. Sí, es hermoso, pero también hay mucho lado, así como tiene sus lados claros, tiene sus lados oscuros, ¿no? Entonces, no, o sea, creo que como le cambia a uno tanto el cerebro y su percepción, creo que uno no logra verse igual que como era antes. O sea, yo siento que, pues obviamente el cuerpo va a cambiar, ¿no? Pero creo que uno, o sea, como que yo me sentía que no estaba en mi cuerpo. Como que era un cuerpo prestado y así me sentí un montón de tiempo como que no era yo. O sea, era una sensación muy rara y no lograba aceptarme como que era un proceso, ¿no? O sea, decir, bueno, esto, el cuerpo va a ir cambiando, va a volver retomando de pronto la forma o la fuerza también, pero siento que me dio muy duro. No Yo me creo veo que hay igual. dos tipos de mamás, como las que ignoran y prefieren ni ver. O sea, por ejemplo, hay mamás que yo les pregunto porque evaluamos la cesárea, Okay. ¿no? Y les digo, ¿cómo va la cesárea? ¿Ya logras levantarte la piel? Me dice, no, yo por allá ni me toco. O sea, y uno ¿Sí? dice como, No, ok, por allá ni te tocas, listo. O sea, como que ignoran, o sea, prefiero no ver, como que nada pasó, hacer que de cuenta que nada pasó, pero pasó, ¿no? ok. O sea, como cuando uno tiene una pérdida de un ser querido y prefiere no hablar de ese ser querido para como que no le duela, pero pues hay una pérdida, ¿no? Y hay otras que se detienen en cada detalle, entonces es Yo creo que yo no, fui en esa. el posparto, mira, se me quedó, mira, es que me quedó, yo tenía esta estría, pero me apareció otra, y entonces se miran en el espejo Soy y, yo. y se detallan Sí soy, es y cierto. comparan las fotos de antes con las de ahora, Sí, y como, señor. ay. O sea, creo que están esos dos extremos, ¿no? Yo era ese extremo. Yo fui de las dos. ¿Sí? Sí, o sea, con Salo, pues el primer embarazo fui ese extremo de, no, tengo una estría adicional, lloremos, tengo otra estría adicional, volvamos a llorar, o sea, cada estría yo me las contaba, yo no, está más gruesa. Con Jero era como, no, pues ya bailas, ya estoy con estrías, ya pues hay que ver qué hacemos, qué tratamientos hay y después vemos. Y con Jero creo que también ignoré mucho las señales de mi cuerpo hasta el punto que colapsó. Ok. Sí, o sea, también, o sea, porque tenía dolor, pero ignorémoslo porque hay que cuidar a los niños. Me sonaba la columna, pero ignorémoslo porque hay que cuidar. Me dolía el pubis, pero ignorémoslo porque hay que cuidar a los dos niños. Entonces, como que ignoré y prefería no verme porque sabía que no me iba a gustar lo que iba a ver en el espejo. Fue duro. Sí, es complejo, ¿no? Es complejo. Es duro. Volver a aceptar tu cuerpo, la transformación que tuvo.
porque siento que a veces le dicen, no, sí, acepta tu cuerpo como es, pero no es así tan sencillo, ¿no? Es un proceso. ¿Cierto? Es un proceso y que luego uno ya va transformando su mente y va diciendo, bueno, es un cuerpo que dio vida, es un cuerpo que hay como aprender a agradecer por todo lo que hizo, por traer al mundo ese bebé y por seguir viva. Sí, yo creo que yo asumí también mucho desde la gratitud, ¿sabes? O sea, empecé y ese es un tip que les doy, o sea, si les ha costado como asumir esa nueva imagen en el espejo, empiecen desde la gratitud. O sea, yo me metí a la ducha y como desde los pies, ay, piecitos, gracias por todo ese peso. Así, sí, literal. O sea, yo cogí el jabón, gracias, muslitos, porque todo lo que aguantaron, todos esos líquidos que habían retenido, los calambres que nos dieron, gracias. Y luego ya sobaba mi abdomen, que creo que es la parte que uno más. Sí. Y uno es como, no, gracias, porque alojaste 1 o 2 bebés, porque creciste mucho más, porque pujaste, porque vas haciendo el trabajo, es duro, pero lo vas logrando. Entonces, como asumir eso desde la gratitud y entender que, Dios mío, se habían pasado 2 vidas por ahí. A veces voy al gimnasio y veo unos super cuerpazos de unas viejas hermosas, divinas, con sus cuerpos atléticos, y digo, pero no es mamá. O sea, las admiro mucho por sus cuerpos, pero luego miro mi cuerpo y le digo, listo, pero tú eres mamá de 2, ¿no? O sea, como que trato de ya no compararme de decir, ay, ¿por qué no tienes ese cuerpo? Porque es que esa sensación llega, sí, llega. Entonces como que digo, súper el cuerpo, yo sé que no son mamás, pues porque muchas de ellas pues son influencers y demás. Entonces yo digo, súper ese cuerpo maravilloso, pero tú eres mamá de 2. Es tu querido cuerpo, diste 2 cuerpitos más, gracias. O lo ¿no? que pasa es que de pronto uno tal vez se puede comparar con mamás que son inalcanzables, no, utópicas. Sí, eso era como de otro nivel, ¿no? Por ejemplo, modelos, ¿cierto? Que tienen acceso a un montón de tratamientos, o sea, un montón. Porque viven de su cuerpo, pues. Exacto, o sea. porque ese es su trabajo, ¿no? Entonces, de pronto, mientras uno dice, me voy a hacer la especialización, me voy a hacer este diploma, me voy a hacer esta maestría, pero ellos dicen, tengo que invertir en mi cuerpo porque es con lo que yo trabajo, es mi imagen, ¿cierto? Entonces, claro, pues al mes ya están haciéndole los drenajes, procedimientos tal vez quirúrgicos, bueno, 10.000 cosas, y tal vez nos llegamos a comparar como con ese nivel. Entonces decimos, bueno, pues yo no me estoy todavía haciendo nada porque apenas me estoy recuperando, pues cómo voy a poner mi cuerpo como con esa vara tan alta, decir, me quiero ver igual. Entonces, como... Aparte que es la vara alta, comillas, de una cosa que no es real. Porque claro, recuerda que uno publica en redes, pues la foto más hermosa, el video más o sea, estas caras, chicas, están editadas, ¿no? Pero sí, o sea, están mejoradas, pues uno no va a salir como se despierta. Somos unas 2 IAs hablando en no mentiras, no salimos del tema. Pero a lo que voy es que uno se compara con algo que ni siquiera es la realidad del otro. No claro. significa que no tengan el cuerpazo o no tengan... Pero no es la realidad, o sea, están editadas, si están pues posando, tienen Photoshop, que la luz de cierto lado para que les favorezca, cámara. Exacto, es todo. Y sabes que el otro, Melisita, que yo creo que la sociedad también influye mucho, ¿no? Porque cuando te ven con barriguita, ¡wow! ¡Qué barriga tan linda! Te ves hermosa, o sea, cuando estás embarazada, ¿no? Pero al otro día que tuviste, o sea, no, al otro día, no, como a las 6, o sea, inmediatamente tuviste tu bebé, ya está prohibido tener pancita, o sea, nada, tienes que tener el abdomen flaco. Entonces, si te ven a la semana y tienes todavía algo de pancita, como que, o sea, te hablan, pero... Ajá, te miran allá. Te miran, es que mis ojos están acá, ¿cierto? Entonces, como que es esa presión de la sociedad, como que embarazada, hermosa, pero al otro día ya no tienes que tener barriga, entonces fájese o póngase algo para que se vea y que tienes que verte regia y divina porque no te puedes ver destruida, ¿no? Me hiciste acordar que cuando tuve a Jero, pues uno el segundo hijo y tercero como que da más barriga, ¿no? O sea, no sé por qué, ya creo que los tejidos han cedido más, entonces se pone más barrigón. Y el proceso de recuperación pues también es un poquito más lento por lo mismo. Resulta que yo cuando tuve Jero al lado tenía otra mamá y la mamá pues su pareja era una pareja poco sensible, digámoslo así, por no decir otra cosa. Bueno, el hecho fue que el muchacho se fue, se durmió, llegó un momento, o sea, así chisme que dijimos de esos que íbamos a lanzar, ¿no? Que las dos estábamos acostadas y ella como a las 5 de la mañana se para de la cama, ya decía, no, es que estoy cansada, pues me duele todo el cuerpo, porque a uno le duele todo, sea parto, sea cesárea, le duele todo. Entonces se para y el man estaba sentado en una silla y le dice, ay, por fin, y se tiró en la cama hospitalaria. Y yo,
¿Qué? ¿What? Ay, Bueno, entonces, o sea, así, un personaje así, insensible. Entonces, resulta que él se fue, la dejó toda la mañana sola. Ah, y para desayunar le subió un pan, no sé, con una Coca-Cola. O sea, yo decía, no, bueno, no, ¿qué es eso? bueno. Que le quiten el diploma de Sí, papá. no, o sea, no, un man que nada que ver. Y pues yo estaba con mi papá porque mi esposo estaba con Salo. Entonces yo me fui a bañar y cuando regresé, el man estaba ahí casi que cerca del mediodía, Juan todavía no llegaba. Entonces mi papá, no sé si estaba mi papá, mi mamá, bueno, no sé, alguien estaba ahí cuando el man dijo como, ¿y ella también tuvo bebé? ¿No? Pero así, o sea, yo lo alcancé a escuchar. Entonces ella le dice, sí, ahí está. Entonces dice, ay, pero con esa barrigota todavía parece que estuviera embarazada. Y yo, o sea, yo agaché mi cabeza como, sigamos. Este es un insensible. No voy a o sea, yo decía, ¿Qué? ¿por qué opinan del cuerpo de otra persona? O sea, ¿por qué? ¿Qué derecho le da? Entonces creo que esa también es una de las cosas que si yo no estoy ya embarazada, yo no puedo opinar del cuerpo de otra mujer, ni, ay, quedaste gordita, ¿no? Ay, quedaste flaquísima, qué flaca que estás con la lactancia, ¿no? La lactancia te ha secado. No, tienes que comer más, porque, hombre, uno en la lactancia se devora un búfalo y está flaco muchas veces y otras no, otras retiene más líquidos, retiene más grasa. Entonces como que ese tipo de comentarios rayan, ay, tan gordita que estás, tan bonita, ay, tan flaquita que quedaste después del embarazo. No opinen, o sea, no digan ese tipo de cosas, porque uno como mamá en ese momento se siente mal, o sea, no lo toma ni como un elogio, ni como nada, uno se siente es como, Dios mío, o sea, al punto que yo decía, estoy tan flaca que me toca meterme al gimnasio a ver si subo de peso y tomo proteína porque pues me siento muy flaca, o sea, yo ya sé que estaba flaca, ¿para qué me lo dicen? Entonces como que ese tipo de cosas rayan mucho y si verse uno al espejo, pues ya no es fácil con los pensamientos que uno tiene, Claro, si menos llegan las escuchándolos. opiniones, no. Mucho peor. A mí me tocó, la verdad, bloquear muchas modelos que habían sido mamás, famosas, actrices, cosas fitness, cosas entrenadoras y demás, porque me generaban una carga emocional muy grande, porque decía, ¿cómo pudo tan rápido y yo no puedo? Entonces, No, pues, con tuve que tratamientos, bloquearlas, dejarlas de seguir un tiempo, o sea, ahorita vuelvo y las sigo, pero por mi salud mental tuve que dejar de verlas, la verdad, para yo poder seguir y encargarme de mi propio proceso. como no crear falsas expectativas, ¿no? Total, sí, totalmente. Bueno, mi milicita, creo que ya hemos descubierto más uno de la otra. Eso de la grasa de gallinazo, ¿no? Ay, sí, ¿Cómo se llama, no, amiga? por favor, no lo practiquen en casa. Hay que colocar, por favor, Juan, cuando estés cocinando, no hacer esto en casa. Hacerlo bajo su responsabilidad. Y así pasa mucho, ¿no? Yo creo que cuando uno se pone a pensar en uno mismo y a recapitular en su propia maternidad, uno puede encontrar muchas cosas como que, ¡ah! Dios mío, qué locura de lo mismo que yo, las cosas que yo hacía o que me hacían hacer, ¿no? Entonces, una invitación para que se sienten con sus amigas y pregúntenle qué cosas han pasado en esos 40 días, apoyarlas, escucharlas y acompañarlas en ese proceso. Así es. Las invitamos a que puedan compartir este video con una amiga que apenas se convirtió en mamá o con una amiga que ya tiene 15 años de maternidad que seguramente le hará recordar esos primeros 40 días. Las queremos un montón, esperamos que puedan seguir escribiéndonos en sus comentarios, qué tal en los comentarios, cómo se sintieron, de qué tema les gustaría que hablemos. Compartan, suscríbanse, activen la campanita.